Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el estado de Guerrero, en México, en la costa del Pacífico. Nosotros somos parte de la Dirección de Educación a Distancia. Nos dedicamos a la divulgación para adolescentes, fundamentalmente. Estos trabajos que estamos haciendo son para adolescentes. Están mis compañeros, Miguel Ángel Morán Delgadillo, encargado del sonido. Está Gerardo de la Cruz, que es mi amigo camarógrafo, y Beto Hernández, Alberto Hernández. Todos los tres son comunicólogos. Yo me dediqué a las artes plásticas, o sea, trabajo en divulgación, pero estudié artes plásticas. Fundamentalmente me especializo en dibujo y grabado, más que en pintura. Bien, el día de hoy continuamos con nuestra serie sobre la comunicación humana y hoy vamos a hablar de un tema que es maravillosamente importante para la comunicación humana. ¿Cómo nacen los llamados diarios o periódicos? ¿Cuándo nacieron? ¿Cómo nacieron? ¿Por qué nacieron? Fíjense ustedes que el primero que va a proponer que se divulguen las noticias políticas es Julio César. Y manda que en las calles de Roma, cada vez que hay una reunión del Senado, se publique, ya sea grabado en piedra o en metal, las principales resoluciones que ha tomado el Senado. Y se ponen en las esquinas. De esa manera la gente se enteraba que era lo que había hecho su representante, el senador. Y además su tribuno principal, que en este caso era Julio César. Pasa el tiempo y la costumbre sufre una variación en la Edad Media, en donde las noticias se van a pregonar. O sea, va a venir un pregonero que va a organizar las noticias de tal manera que hace una especie de poema, un verso, para que la rima para que les sea más fácil acordarse, porque no las está leyendo, se las tienen que acordar de memoria, ¿no? Un poco lo que hacían las gentes como Homero, ¿no? A perderse de memoria. Aquellos eran poemas, estos son las noticias. Entonces van a decir, bueno, pues pero en verso, para que sean. El verso es el método mnemotécnico que van a usar para acordarse del orden de las noticias. Después de esto sucedió algo que ya hablamos. Llegó un personajazo que originalmente se dedicaba a hacer espejos, ya quedamos, se llamaba Johannes Henneflesch, y no sé por qué motivo, y lo he buscado y nunca he entendido por qué lo conocemos como Johannes Gutenberg. Ya les dije que yo le busqué en alemán a ver si había, bueno, pues Guten es bueno, es Gutenbrot, pues es buen pan, Guten Freund, muy buen amigo, pero resulta que Berg es montaña. Pues no, esa es la excepción que yo encontré. Entonces, ¿por qué Gutenberg? Lo entiendo, pero así lo conocemos. Johannes Gutenberg. ¿Qué inventó? Hizo un artilugio que se convirtió en la primera imprenta. Y con esa primera imprenta hizo 120, bueno, no las hizo porque el pobre le hicieron una triquiñuela, le hicieron lo que llaman los abogados una chicana, le cobraron un dinero que todavía no podía pagar y se quedaron con su imprenta, pero finalmente su imprenta imprimió 120 Biblias igualitas en papel y 30 en pergamino, 30 o 35 en pergamino.
Obviamente, que cuando llegas y Gutenberg hace esto, pues hay un cambio maravilloso. En primer lugar, ya los escribas no tienen que estar palabra por palabra con el mismo tipo de letra. Fíjense ustedes, un libro, una Biblia, esas que Gutenberg hizo en meses, se tardaba 10 años en hacerse una Biblia. Pero ahí les va. Como eran en pergamino, y el pergamino es piel fundamentalmente de chivo, de cordero, cada tiraje de una Biblia se llevaba todo un rebaño de ovejas. Una sola Biblia se echaba todo un rebaño. Entonces, bueno, cuando llega Gutenberg, y entonces el papel ya no es pergamino, él hace 30 y tantas en pergamino, bueno, su imprenta hace 30 y 120 en papel. Va a venir el gran cambio. En 1790 se hace la primera prensa de metal. Ya Gutenberg inventó los tipos móviles, que están hechos fundamentalmente de plomo, que también tienen zinc, algún otro, ¿sí? Y entonces hacen A, B, C, D, por cientos, ¿no? Y luego hay unos cajoncitos, se arman las palabras, y ya cuando llega la imprenta de hierro, la imprenta de metal, se tiene una cama, se ponen aquellas cosas ya no para hacer libros, sino para hacer una página de periódico, que más o menos vienen siendo, creo que serían en aquel entonces 4 papeles tamaño carta. Y entonces la entintan, inventan tintas grasas para poder, que ya las había desarrollado Gutenberg. Bueno, hay unos almohadones de cuero que se sirven para entintar, se pone el papel, se imprime y nacen los primeros periódicos. Las primeras formas de divulgar las noticias, que se va a hacer la forma más importante de comunicación humana de la historia. Después de esto, vamos a encontrar con que ya el papel no se va a hacer de trapo ni de algodón puro, no. Se descubre que se puede hacer papel de la corteza de los árboles. Entonces, se cortaban los árboles, porque se construían, todos los pueblos eran de madera, los castillos no, ni las casas de los ricos, pero pues los pueblos eran de madera, entonces pues no necesitaban la corteza, ¿no? Entonces, quitaban esa corteza servía, se hacía un tratamiento con ella, y nace el papel que nosotros usamos hoy cotidianamente. Hoy tenemos un paso más adelante. ¿Por qué? Porque usamos papel reciclado. Es decir, hacemos papel del papel. Bueno, cuando surge este papel, pues es un avance grandísimo, porque todas esas cortezas que se tiraban a la basura, que eran millones de kilos de corteza, se vuelven papel. Y entonces ya tenemos la prensa plana, los tipos móviles, una tinta de secado más o menos rápido, pero además tenemos el papel. Y entonces surge un avance muy grande cuando el papel, cuando los periódicos empiezan a tener ilustraciones, porque se empieza a hacer fotograbado. Esto viene siendo a partir de 1880. El fotograbado. El fotograbado va a durar muchísimo, ¿eh? Yo recuerdo todavía que cuando nosotros aquí en la universidad hacíamos revistas en los años 70, muchas de las ilustraciones las mandábamos a hacer en fotograbado, en cliché, se llamaba un cliché, que era una fotografía que se pasaba al metal, y esa era la impresión que se hacía en los periódicos. Ya para 1970 nace un sistema avanzadísimo, el offset. Entonces, el offset, que ya va a utilizar sistemas de otro tipo, que
es una mezcla de elementos químicos con fotográficos, con una serie de cosas, que es una lámina que se va a insolar con una lámpara muy poderosa, de una luz muy poderosa, está sensibilizada, se le pone un negativo encima, se pone esa luz y después se le hace un tratamiento químico y entonces queda el texto o las fotos de lo que vamos a imprimir. Se montaba en una máquina que era semicircular y cada vuelta que daba salía una hoja. Fuera de periódico, fuera de libro, fuera de lo que fuera. Incluso el mimeógrafo, que era de cera, que era muy sencillo, al final termina siendo electrónico, y también los esténciles, que eran de cera y se trabajaban a mano y se escribían a máquina y se hacían las ilustraciones a mano, pasan a ser esténciles electrónicos, que se usaban mucho sobre todo en las campañas políticas o dentro de las instituciones escolares para circulares y cosas así. Después, ya sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Alan Turing descubre cómo hacer una computadora, pues vamos a tener un sistema informático de transmisión de imágenes y de textos, que es lo que usamos el día de hoy. Ahora bien, para mí, ¿qué sería? No me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente, pero fue 1800 y algo. En 1787, según tengo aquí en mi blog de notas, Edmund Burke, que era un conservador, representante de la burguesía y de la aristocracia inglesa, habla de la importancia que tiene para los políticos la prensa, que la gran divulgadora de todo el ideario político, de derecha, izquierda, del centro, de donde sea, es la prensa. Y entonces inventa el término el cuarto poder. Ya sabemos que es el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y Burke inventa el término cuarto poder. Dice que la prensa es el cuarto poder porque es el poder que informa a la opinión pública. Esto es una campaña sensacional. Ahora, vamos a dar un pasito al costado, porque ¿cómo es posible, digamos, cuando en 1453 se hacen las primeras Biblias, cuánta gente las podía leer? No, pues prácticamente nadie. El monopolio de la educación lo tenían los aristócratas y no todos. Y los sacerdotes, los monjes, la alta jerarquía eclesiástica. Era una forma de control total. Era una forma de control que incluso llegaba al hecho de que yo te voy a decir qué es lo que dice la Biblia, porque tú no sabes leer. Pero entonces viene un movimiento encabezado por un monje alemán, Martín Lutero, que se opone a la corrupción de la Iglesia de Roma, de la estructura política de la Iglesia romana, y entonces entre las cosas que promueve es que cada quien lea su Biblia, cosa que estaba prohibida so pena de descomunión. Quiero decirles que en el caso de los católicos estuvo prohibido leer la Biblia hasta 1963, en que Juan 23, que era un papa a todo dar, hizo un concilio, el Vaticano II, y a partir de ahí todos los cristianos pudieron. Bueno, cuando viene el movimiento luterano, los alemanes son los primeros que empiezan a aprender a leer en masa. O sea, hay un proyecto de alfabetización en masa para que
todos los miembros del pueblo, pues, no necesariamente la alta jerarquía eclesiástica o nobiliaria, puedan leer su Biblia y la interpreten ellos. Entonces hay que agradecerle a Lutero, sea uno proclive al protestantismo o no, hay que agradecerle a Lutero que generó. ¿Y qué pasó con eso? Pues que todos los países que se volvieron protestantes, adivinen, son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, todos los países del norte de Europa, lo que conocemos como el primer mundo. ¿Por qué? Porque aprendieron a leer antes que todos los demás. Muchas gracias. Ya me dijo mi camarógrafo que ya le corte, que me pasa, que tengo taquilalia. Y nos vemos la próxima para seguir platicando sobre la comunicación humana. Hasta luego.